Sin duda, por ser hijo o nieto de emperador y no tener que mandar sino un escuadrón, las preocupaciones de su padre y de su abuelo no podían, faltas de objeto a qué aplicarse, sobrevivir realmente en el pensamiento del señor de Borodino. Pero, de igual suerte que el espíritu de un artista sigue modelando, muchos años después de haberse extinguido, la estatua que esculpió, así esas preocupaciones habían tomado cuerpo en él, se habían materializado, encarnado, y eran ellas lo que su rostro reflejaba. Con la vivacidad en la voz del primer emperador, dirigía un reproche a un cabo, como con la melancolía ensoñadora del segundo exhalaba la bocanada de humo de un cigarrillo. Cuando pasaba vestido de paisano por las calles de Doncier, cierto fulgor en sus ojos, escapándose por bajo del ala del sombrero hongo, hacía relucir en torno al capitán un incógnito soberano. Le temblaban cuando entraba en la oficina del sargento mayor, seguido del ayudante y del furriel, como de Berthier y de Massena. Cuando escogía una tela de pantalón para su escuadrón, clavaba en el cabo sastre una mirada capaz de chasquear a Talleyrand y de engañar a Alejandro. A veces, mientras pasaba revista de policía, deteníase, dejando que soñasen sus admirables ojos azules, se retorcía el bigote, parecía como que estuviese edificando una Prusia y una Italia nuevas, pero inmediatamente, trocándose nuevamente de Napoleón III en Napoleón I, hacía notar que los equipos no estaban limpios y que quería probar el rancho de la tropa. Y en su casa, en su vida privada, era para las mujeres de los oficiales burgueses, a condición de que éstos no fueran francmasones, para quienes hacía sacar no sólo una vajilla de Sèvres de un azul regio, digna de un embajador, regalada a su padre por Napoleón, y que parecía más preciosa aún en la casa provinciana en que vivía, encima del juego de mayo, como esas raras porcelanas que los turistas admiran con más gusto en el rústico armario de una vieja casa solariega dispuesta como una granja acreditada y próspera, sino también otros presentes del emperador, aquellos nobles y encantadores modales que hubieran encajado a sí mismo a maravilla en algún cargo de representación, si el ser bien nacido no hubiese equivalido para ciertos hombres a estar reducidos de por vida al más injusto de los ostracismos. Ademanes familiares, bondad, gracia y encerrando en un esmalte azul igualmente regio gloriosas imágenes, la reliquia misteriosa, clara y superviviente de la mirada. Y a propósito de las relaciones burguesas que tenían don Cierce, el príncipe, hay algo que conviene decir. El teniente coronel tocaba admirablemente el piano, la mujer del médico jefe cantaba como si hubiese tenido un primer premio del conservatorio. Esta última pareja, lo mismo que el teniente coronel y su mujer, cenaban una vez por semana en casa del señor de Borodino. Sentíanse lisonjeados, desde luego, ya que sabían que, cuando el príncipe iba a París en uso de licencia, almorzaba en casa de la señora de Portels con los Murat, etc. Pero, se decían, es un simple capitán, demasiada suerte tiene con que vengamos a su casa. Por lo demás, es un verdadero amigo para nosotros, pero cuando el señor de Borodino, que desde hacía tiempo venía haciendo gestiones para acercarse a París, fue destinado a Beauvais y cambió de residencia, se olvidó completamente también de los dos matrimonios músicos, tanto como del teatro de Donciers y del pequeño restaurante de donde hacía traer a menudo su almuerzo, y, con gran indignación de ellos, ni el teniente coronel ni el médico jefe, que con tanta frecuencia habían almorzado en su casa, volvieron a recibir en su vida noticias suyas. Una mañana me confesó Saint-Loup que había escrito a mi abuela para darle noticias mías y sugerirle la idea de que, ya que funcionaba entre Doncier y París un servicio telefónico, hablase conmigo. En resumen, que aquel mismo día iba a hacerme llamar al aparato y mi amigo me aconsejó que estuviese hacia las 4 menos cuarto en teléfonos. El teléfono todavía no era en aquella época de uso tan corriente como hoy, y sin embargo la costumbre tarda tan poco en despojar de su misterio las formas sagradas con que estamos en contacto que, como no obtuviese comunicación inmediatamente, lo único que se me ocurrió fue que aquello era muy largo, muy incómodo, y casi tuve intenciones de presentar una reclamación. Como todos ahora, no encontraba suficientemente rápida para mi gusto en sus bruscos cambios la admirable maravilla a que bastan unos instantes para que aparezca a nuestro lado, invisible pero presente, el ser a quien querríamos hablar y que, sin moverse de su mesa, en el pueblo en que habita, París, en
el caso de mi abuela, bajo un cielo diferente del nuestro, con un tiempo que por fuerza no es el mismo, en medio de circunstancias y de preocupaciones que ignoramos y que ese ser va a decirnos, se encuentra súbitamente transportado a centenares de leguas, él y todo el ambiente en que permanece sumergido, cerca de nuestro oído, en el momento en que nuestro capricho lo ha ordenado, y somos como el personaje del cuento a quien una hechicera, atendiendo al deseo que aquel ha formulado, hace aparecerse en una claridad sobrenatural a su abuela o su novia, hojeando un libro, derramando lágrimas, cogiendo flores, muy cerca del espectador y sin embargo muy lejos, en el mismo paraje en que realmente se encuentra. Para que este milagro se efectúe no tenemos más que acercar nuestros labios a la tablilla mágica y llamar, con insistencia, demasiado excesiva a veces, convengo en ello, a las vírgenes vigilantes cuya voz oímos todos los días sin conocer nunca su rostro, y que son nuestros ángeles de la guarda en las tinieblas vertiginosas, cuyas puertas vigilan celosamente, a las todopoderosas, por cuya intersección surgen a nuestro lado los ausentes, sin que nos esté permitido verlos, a las danaides de lo invisible que incesantemente vacían, colman, se transmiten las urnas de los sonidos a las irónicas furias que, en el momento en que susurramos una confidencia a una amiga, con la esperanza de que nadie nos oiga, nos gritan cruelmente «¡Escucho!». Las siervas, permanentemente irritadas del misterio, sacerdotisas recelosas de lo invisible, a las señoritas del teléfono. Y tan pronto como nuestra llamada ha resonado en la noche llena de apariciones, a la cual sólo nuestros oídos se abren, un ligero ruido, un ruido abstracto, el de la distancia suprimida, y la voz del ser querido se dirige a nosotros. Es él, es su voz que nos habla, que está ahí, pero qué lejos está. Cuántas veces no he podido menos de escucharla con angustia, como si ante esta imposibilidad de ver antes de largas horas de viaje a aquella cuya voz estaba tan cerca de mi oído, sintiese mejor lo que hay de falaz en la apariencia de la más dulce aproximación, y a qué distancia podemos estar de las personas queridas en el momento que aparece que no tendríamos más que alargar la mano para retenerlas. Presencia real, esta voz tan próxima, es en la separación efectiva, pero también anticipaciones de una separación eterna. A menudo, escuchando así, sin ver a la que me hablaba de tan lejos, me ha parecido que aquella voz clamaba desde las profundidades de no sé qué, de que no se vuelve a subir, y he conocido la ansiedad que habría de estrangularme un día cuando una voz volviese así, sola, sin depender ya de un cuerpo que jamás había de volver a ver yo, a murmurar a mi oído palabras que hubiera querido besar a su paso por unos labios para siempre reducidos a polvo. Aquel día, por desgracia, en Donciers el milagro no se efectuó. Cuando entré en la cabina mi abuela había llamado ya. Entré en la cabina. La línea estaba tomada. Charlaba alguien que sin duda no sabía que no había nadie que le respondiese cuando yo acerqué a mí el receptor y el trozo de madera se puso a hablar como Polichinela. Le hice callar, lo mismo que en el guiñol, volviendo a ponerlo en su sitio, pero, como Polichinela, desde el punto en que lo acercaba de nuevo a mí reanudaba su cháchara. Acabé en último extremo colgando definitivamente el receptor para ahogar las convulsiones de aquel tarugo sonoro que estuvo picoteando hasta el último segundo, y me fui en busca del empleado, que me dijo que esperase un instante. Después hablé, y al cabo de unos instantes de silencio, súbitamente, oí aquella voz que sin razón creía conocer tan bien, porque hasta entonces, cada vez que mi abuela había hablado conmigo, yo había seguido siempre lo que ella me decía en la partitura abierta de su rostro, en que los ojos entraban por mucho, mientras que su voz, propiamente, la escuchaba hoy por vez primera, y como esa voz se me parecía en sus proporciones desde el instante en que era un todo, y me llegaba de esta suerte sola, sin el acompañamiento de los rasgos del rostro, descubrí hasta qué punto era dulce. ¿Acaso, por lo demás, no lo había sido nunca en tal grado, porque mi abuela, al sentirme lejos y desgraciado, creía poder abandonarse a la efusión de una ternura que, por principios de educación, contenía y celaba de ordinario? Era dulce, pero también, qué triste, en primer lugar por su dulzura misma, decantada casi como muy pocas voces humanas han debido estarlo nunca, de toda dureza, de todo elemento de resistencia a los demás, de todo egoísmo,
frágil a fuerza de delicadeza, parecía en todo momento pronta a quebrarse, a expirar en un puro raudal de lágrimas. Además, al verla cerca de mí, sola, sin la máscara del rostro, noté en ella, por vez primera, las penas que la habían agrietado en el curso de la vida. Por otra parte, era únicamente la voz quien, por estar sola, me daba esta nueva impresión que me desgarraba. No, sino más bien que este aislamiento de la voz era como un símbolo, una evocación, un efecto directo de otro aislamiento, el de mi abuela, por primera vez separada de mí. Las órdenes o prohibiciones que me dirigía a cada paso en la vida ordinaria, el fastidio de la obediencia o la fiebre, de la rebelión que naturalizaban la ternura que hacía ella sentía yo, eran suprimidas en ese momento e inclusive podían serlo para lo porvenir, puesto que mi abuela ya no exigía el tenerme cerca de sí bajo su ley, me estaba diciendo su esperanza de que me quedase definitivamente en Donciers o que, en todo caso, prolongase mi estancia todo el tiempo posible, con lo que muy bien pudiera salir ganando mi salud y mi trabajo. Así, lo que tenía bajo la campanilla aproximada a mi oreja era, descargada de las presiones opuestas que día a día la habían contrapesado, y desde ese punto irresistible, agitando sobre mi ser nuestra mutua ternura. Al decirme mi abuela que me quedase, me infundió una necesidad ansiosa y loca de regresar. La libertad que desde ese momento me dejaba y en la que jamás había atisbado yo que pudiese consentir, me pareció de pronto tan triste como pudiera serlo mi libertad después de la muerte de ella, cuando la querría aún y ella hubiese renunciado para siempre a mí. Grité, abuela, abuela, y hubiera querido abrazarla, pero no tenía a mi lado sino aquella voz, fantasma tan impalpable como el que volvería acaso a visitarme cuando mi abuela estuviese muerta. Háblame. Pero entonces ocurrió que, dejándome más solo aún, cesé súbitamente de percibir aquella voz. Mi abuela ya no me oía, ya no estaba en comunicación conmigo. Habíamos cesado de estar el uno frente al otro, de ser audibles el uno para el otro. Yo seguí interpelándola a tientas en la noche, sintiendo que también debían de extraviarse las llamadas de ella. La tía, con la misma angustia que muy atrás, en el pasado, había sentido en otro tiempo, un día que, de chico, la había perdido entre la multitud, angustia no tanto de no volver a encontrarla como de sentir que me buscaba, de sentir que se decía que yo la buscaba, angustia bastante parecida a la que habría de sentir el día en que habla uno a los que ya no pueden responder con tanta ansia y a los que quisiéramos hacer oír por lo menos todo lo que no les hemos dicho y la seguridad de que no sufrimos. Me parecía que era ya una sombra querida la que acababa de dejar perderse entre las sombras y, solo ante el aparato, seguía repitiendo en vano, abuela, abuela, como Orfeo, al quedarse solo, repite el nombre de la muerta. Me decidí a abandonar la oficina del teléfono e ir en busca de Roberto, a su fonda, para decirle que, como quizás recibiese un aviso que me obligaría a volver a casa, quisiera saber por si acaso el horario de los trenes, y, sin embargo, antes de tomar esta resolución, hubiera querido por última vez invocar a las hijas de la noche, a las mensajeras de la palabra, a las divinidades sin rostro, pero las caprichosas guardianas no habían querido abrir las puertas maravillosas, o, sin duda, no pudieron hacerlo. En vano invocaron infatigablemente, conforme a su costumbre, al venerable inventor de la imprenta y al joven príncipe aficionado a la pintura impresionista y al automóvil, que era sobrino del capitán de Borodino. Gutenberg y Wagram dejaron sin respuesta sus súplicas y me marché sintiendo que lo invisible solicitado permanecería sordo. Al llegar al lado de Roberto y de sus amigos, no le confesé que mi corazón ya no estaba con ellos, que mi partida estaba ya irrevocablemente decidida. Roberto pareció creerme, pero después he sabido que desde el primer momento había comprendido que mi incertidumbre era simulada y que a la mañana siguiente no me encontraría ya. Mientras sus amigos, dejando enfriar a su lado los platos, buscaban con él en la guía del tren que podía tomar yo para volver a París, y se oían en la noche estrellada y fría los silbidos de las locomotoras, yo no sentía ya, desde luego, la misma paz que tantas noches me habían dado aquí la amistad de los unos, el paso lejano de las otras. No faltaban, empero, esta tarde, en otra forma, al mismo oficio. Mi partida me abrumó menos cuando ya no me vi obligado a pensar en ella, yo solo, cuando sentí que en lo que estaba efectuándose se empleaba la actividad más normal y más sana de mis enérgicos amigos, los camaradas de Saint-Loup,
y de aquellos otros seres fuertes, los trenes cuyo ir y venir mañana y noche de Donciers a París desmoronaba retrospectivamente lo que de excesivamente compacto e insostenible había en mi largo aislamiento respecto de mi abuela en posibilidades cotidianas de retorno. No dudo de la verdad de tus palabras y de que no pienses en marcharte aún, me dijo riéndose Saint-Loup, pero haz como si te fueses y ven a decirme adiós mañana por la mañana temprano, porque si no corro riesgo de no volverte a ver. Almuerzo precisamente en la ciudad. Me ha dado autorización el capitán. Tengo que estar de vuelta a las 2 en el cuartel, porque salimos de marcha para todo el día. Seguramente el señor en cuya casa almuerzo, a 3 kilómetros de aquí, me traerá tiempo para estar en el cuartel a las 2. Apenas dijo estas palabras cuando vinieron a buscarme de mi hotel. Habían llamado de teléfonos. Corrí a la oficina porque iban a cerrar. La palabra interurbano reaparecía incesantemente en las respuestas que me daban los empleados. Yo estaba en el colmo de la ansiedad porque quien me llamaba era mi abuela. Iban a cerrar la oficina. Por fin obtuve comunicación. ¿Eres tú, abuela? Una voz de mujer con acento inglés muy marcado me respondió. Sí, pero no reconozco su voz. Tampoco yo reconocía la voz que me hablaba. Además, mi abuela no me llamaba nunca de usted. Por fin se explicó todo. El joven a quien había llamado al teléfono su abuela llevaba un nombre casi idéntico al mío y vivía en un anexo del hotel. Al llamarme el mismo día en que había querido telefonear a mi abuela, yo no había dudado ni un instante que fuese ella quien preguntase por mí. Así que en la oficina de teléfonos y en el hotel acababan de cometer un doble error, por una simple coincidencia. Al día siguiente por la mañana me retrasé. No encontré a Saint-Loup, que había salido ya para ir a almorzar en el castillo vecino de que me había hablado. A eso de la 1:30 me disponía a ir acaso al cuartel para estar allí cuando Roberto llegase, cuando al atravesar una de las avenidas que llevaban a aquel vi en la misma dirección en que yo iba un tilburí que al pasar junto a mí me obligó a hacerme a un lado. Lo conducía un suboficial con el monóculo en el ojo. Era Saint-Loup. A su lado iba el amigo en cuya casa había almorzado y con quien ya me había encontrado una vez en el hotel donde cenaba Roberto. No me atreví a llamar a éste, como no iba solo, pero, queriendo que se detuviese para que me llevara consigo, atraje su atención con un gran saludo, que bien se veía que era motivado por la presencia de un desconocido. Sabía yo que Roberto era miope y, sin embargo, creía que sólo con que me viese no dejaría de reconocerme, pero es el caso que vio el saludo perfectamente y lo devolvió, pero sin pararse, y al alejarse a toda prisa, sin una sonrisa, sin que un músculo de su fisonomía se moviese, se contentó con tener por espacio de 2 minutos la mano alzada hasta el borde del kepis, como si hubiese respondido a un soldado a quien no hubiera conocido. Corrí hasta el cuartel, pero aún estaba lejos. Cuando llegué, el regimiento formaba en el patio donde no me dejaron quedarme. Desolado por no haber podido despedirme de Saint-Loup, subí a su habitación. Ya no estaba allí. Pude informarme de él por un grupo de soldados enfermos, reclutas rebajados de marcha, un mozo bachiller, un veterano, que veían formar el regimiento. ¿No han visto ustedes al sargento Saint-Loup? Pregunté. ¿Ha bajado, señor? Dijo el veterano. No le he visto, dijo el bachiller. ¿No le has visto? Dijo el veterano sin ocuparse ya de mí. ¿No has visto a nuestro famoso Saint-Loup? Está que quita la cabeza con su uniforme nuevo. Cuando lo vea el capitán, paño de oficial. Quita de ahí, paño de oficial, dijo el mozo bachiller, que, rebajado de servicio por enfermo, no salía de marcha y se ensayaba sin cierta inquietud en mostrarse audaz con los veteranos. Ese paño de oficial tiene tanto de paño como de cualquier otra cosa. ¿Cómo, señor? Preguntó con cólera el veterano, que había hablado del uniforme. Estaba indignado de que el mozo bachiller pusiera en duda que el uniforme aquel fuese de paño de oficial, pero, como bretón que era, nacido en un lugar que se llama Penguin-Starden, había aprendido el francés con tanta dificultad como si hubiera sido inglés o alemán, y cuando se sentía poseído por alguna emoción decía 2 o 3 veces señor para darse tiempo a encontrar las palabras, y luego de esta preparación se entregaba a su elocuencia, contentándose con repetir algunos vocablos que conocía mejor que los otros, pero sin prisa, tomando precauciones contra su falta de costumbre de la pronunciación. Ah, con que tiene tanto de paño como de cualquier otra cosa, prosiguió,
con una cólera que aumentaba progresivamente la intensidad y la lentitud de su expansión. Ah, con que, como de otra cosa cualquiera. Cuando te digo yo que es paño de oficial, cuando te lo digo, puesto que te lo digo, será que lo sé de buena tinta, me parece a mí. Ah, entonces, dijo el mozo bachiller, vencido por esta argumentación, si es así, no voy a ser yo quien te lo discuta. Hombre, ahí va precisamente el capitán. Pero repárense en Luke, en el modo que tiene de echar la pierna. Cualquiera dice que es un suboficial. Y el monóculo, lo que es ese va a cualquier parte. Pedí a estos soldados, a quienes mi presencia no cohibía ni poco ni mucho, que me dejasen mirar también por la ventana. No me pusieron obstáculo a ello, ni cambiaron de lugar. Vi pasar majestuosamente al capitán de Borodino, que hacía trotar a su caballo y parecía hacerse la ilusión de que se encontraba en la batalla de Austerlitz. Algunos transeúntes se habían reunido ante la verja del cuartel para ver salir al regimiento. Tieso en su caballo, ligeramente carnoso el rostro, las mejillas de una plenitud imperial, lúcida la mirada, el príncipe debía de ser juguete de alguna alucinación, como yo mismo lo era cada vez que, después de haber pasado un tranvía, el silencio que seguía a su fragor me parecía recorrido y estriado por una vaga palpitación musical. Me sentía desolado por no haberle dicho adiós a Saint-Loup, pero así y todo me marché, porque mi única preocupación era la de volver al lado de mi abuela, hasta ese día, en aquella pequeña ciudad, cuando pensaba en lo que mi abuela, sola, hacía, me la representaba tal como estaba conmigo, pero suprimiéndome a mí mismo, sin tener en cuenta los efectos de esta supresión en ella. Ahora tenía que librarme cuanto antes, en sus brazos, del fantasma hasta entonces insospechado y súbitamente evocado por su voz de una abuela realmente separada de mí, resignada, que tenía, cosa que nunca le había conocido aún, una edad determinada y que acababa de recibir una carta mía en el piso vacío en que ya me había imaginado a mamá cuando mi viaje a Balbec. Desgraciadamente fue ese fantasma lo que vi cuando, habiendo entrado en el salón sin que mi abuela estuviese advertida de mi vuelta, la encontré leyendo. Allí estaba yo, o mejor dicho, aún no estaba allí, puesto que ella no lo sabía, y como una mujer a quien se sorprende cuando está haciendo una labor que esconderá si alguien entra, se había entregado a pensamientos que jamás había mostrado delante de mí, por ese privilegio que no dura y en que tenemos durante el breve instante del regreso la facultad de asistir bruscamente a nuestra propia ausencia. No había allí más que el testigo, el observador, con sombrero y gabán de viaje, el extraño que no es de la casa, el fotógrafo que viene a tomar un cliché de unos lugares que no volverán a verse. Lo que mecánicamente se produjo en aquel momento en mis ojos cuando vi a mi abuela fue realmente una fotografía. Nunca vemos a los seres queridos como no sea en el sistema animado, en el movimiento perpetuo de nuestra incesante ternura, que, antes de dejar que las imágenes que su rostro nos presenta lleguen hasta nosotros, arrebata en su torbellino a esos seres, los lanza sobre la idea que de ellos nos formamos desde siempre, hace que se adhieran a ella, que coincidan con ella, atribuyendo, como atribuía yo a la frente, a las mejillas de mi abuela la significación de lo más delicado y más permanente que había en su espíritu, puesto que toda mirada habitual es una nigromancia y que todo rostro a que tenemos amor es espejado del pasado. ¿Cómo no había de haber omitido yo en su semblante lo que en mi abuela había podido envejecer y cambiar, cuando, aun en los espectáculos más indiferentes de la vida, nuestro ojo, cargado de pensamiento, desdeña, como pudiera ser una tragedia clásica, todas las imágenes que no concurren a la acción y retiene exclusivamente aquellas que pueden hacer inteligible el fin de la misma? Simplemente con que en lugar de nuestro ojo sea un objeto puramente material, una placa fotográfica, lo que haya mirado, entonces lo que vemos en el patio del instituto, por ejemplo, será en lugar de la salida de un académico que quiere llamar un coche de punto, sus titubeos, sus precauciones para no quedarse atrás, la parábola de su caída, como si estuviese ebrio o el suelo estuviese cubierto de escarcha. Lo mismo ocurre cuando alguna cruel astucia del azar impide que nuestra inteligente y piadosa ternura acuda a tiempo de ocultar a nuestras miradas lo que jamás deben contemplar. Cuando esas miradas las dejan atrás, llegan antes que ellas y abandonadas a sí mismas funcionan mecánicamente, a la manera de una película,
y en lugar del ser querido que ya no existe desde hace mucho tiempo, pero cuya muerte nunca había deseado esa ternura nuestra que nos fuese revelada, nos muestran al ser nuevo que 100 veces cada día vestía aquella de un amado y engañoso parecido. Y así, como un enfermo que desde hace mucho tiempo no se había visto a sí mismo y venía componiendo a cada momento el semblante que no ve, ajustándolo a la imagen ideal que de sí mismo lleva en su pensamiento, retrocede al percibir en un espejo, en medio de un rostro árido y desierto, la prominencia oblicua y sonrosada de una nariz gigantesca como una pirámide de Egipto. Así yo, para quien mi abuela era todavía yo mismo, yo que jamás la había visto fuera de mi alma, siempre en el mismo lugar del pasado, a través de la transparencia de los recuerdos contiguos y superpuestos, de repente, en nuestro salón, que formaba parte de un mundo nuevo, el del tiempo, el mundo en que viven los extraños de quienes se dice lleva bien su vejez, y por vez primera y sólo por un instante porque desapareció bien pronto, distinguí en el canapé, bajo la lámpara colorada, pesada y vulgar, enferma, soñando, paseando por un libro unos ojos un poco extraviados a una vieja consumida, desconocida para mí. Al pedirle que fuésemos a ver los Elzir de la señora de Guermantes, Saint-Loup me había dicho: yo respondo de ella, y desgraciadamente, en efecto, sólo él había respondido. Respondemos fácilmente de los demás cuando al disponer en nuestro pensamiento las figurillas que las representan, las hacemos moverse a nuestro antojo. Claro está que hasta en ese momento tenemos en cuenta que las dificultades provienen de la naturaleza de cada uno, diferente de la nuestra, y no dejamos de recurrir a tal o cual medio de acción, asistido de poder sobre esa naturaleza, interés, persuasión, emoción, que naturalice las inclinaciones contrarias. Pero esas diferencias respecto de nuestra naturaleza es nuestra propia naturaleza la que las imagina. Somos nosotros quienes ponemos esas diferencias, somos nosotros quienes dosificamos esos móviles eficaces, y cuando los movimientos que hemos hecho repetir en nuestro espíritu a la otra persona y que la hacen obrar a nuestro antojo, queremos hacérselo ejecutar en la vida, todo cambia. Chocamos con resistencias no previstas que pueden ser invencibles. Una de las más poderosas es, sin duda, la que puede desarrollar en una mujer que no ama la repulsión que le inspira, insuperable y fétida, el hombre que la ama. Durante las largas semanas que estuvo aún Saint-Loup sin volver a París, su tía, a quien no dudaba yo que habría escrito él para rogarle que lo hiciera, ni una sola vez me insistió a que fuese a su casa a ver los cuadros de Elze. Recibí muestras de frialdad por parte de otra persona de la casa. Fue de Jupien, que parecía que debía haber entrado a saludarle a mi regreso de Doncières antes de haber subido siquiera a mi casa. Mi madre me dijo que no había por qué extrañarse. Francisca le había dicho que era así, que le acometían bruscos arrechuchos de mal humor y razonado. Al cabo de poco tiempo se le pasaban. A todo esto acababa el invierno. Una mañana, después de algunas semanas de aguaceros y tormentas, oí en mi chimenea, en lugar del viento informe, elástico y sombrío, que me removía con el deseo de irme a orillas del mar, el surear de los pichones que anidaban en la medianera, irisado, imprevisto, como un primer jacinto, desgarrando dulcemente su corazón nutricio para que de él brotase, malva y satinada, su flor sonora, haciendo entrar como una ventana abierta en mi alcoba cerrada y en tinieblas aún la tibieza, el deslumbramiento, la cancera de un primer día bueno. Aquella mañana me sorprendí canturreando una cancioncilla de café concert que había olvidado desde el año en que había ido a Florencia y a Venecia, tan profundamente obra de la atmósfera al azar de los días sobre nuestro organismo y extrae de las oscuras reservas en que las habíamos olvidado las melodías inscritas que nuestra memoria no ha descifrado. Un soñador más consciente acompañó bien pronto al músico que escuchaba yo en mí sin haber reconocido siquiera al pronto lo que canturriaba. Me daba perfecta cuenta de que no pertenecían particularmente a Balbec, las razones en virtud de las cuales, al llegar allí, no había encontrado ya en su iglesia el encanto que tenía para mí antes de que la conociese, que en Florencia, en Parma o en Venecia tampoco podía mi imaginación sustituir a mis ojos para mirar. Lo sentía, del mismo modo
Una tarde primero de año, casi de noche ya, había descubierto ante una cartelera la ilusión que hay en creer que ciertos días de fiesta difieren esencialmente de los demás, y sin embargo no podía impedir que el recuerdo del tiempo durante el cual había creído pasar en Florencia la Semana Santa siguiese haciendo de ésta como la atmósfera de la ciudad de las flores, dando al mismo tiempo al día de Pascua algo de florentino y a Florencia algo de pascual. La semana de Pascuas estaba lejos aún, pero en la hilera de días que se extendían ante mí los días santos se recortaban más claros al final de los días que caían en medio, tocados por un rayo luminoso, como ciertas casas de un pueblo que divisamos a lo lejos en un efecto de luz y sombra, retenían sobre sí todo el sol. El tiempo se había vuelto más templado, y hasta mis padres, al aconsejarme que pasease, me deparaban un pretexto para continuar mis salidas por la mañana. Había querido yo suspenderlas porque en ellas me encontraba con la señora de Guermantes, pero justamente por eso me pasaba todo el tiempo pensando en esas salidas, lo cual me hacía encontrar a cada instante una nueva razón para salir, que no tenía relación ninguna con la señora de Guermantes, y me persuadía fácilmente de que, aun cuando ésta no hubiera existido, no por ello hubiera dejado yo de pasearme a esa misma hora. Ay, si el encontrarme con cualquier otra persona que ella hubiera sido indiferente para mí, sentía que para ella encontrarse con otro cualquiera que yo hubiera sido tolerable. En sus paseos matinales recurría a recibir el saludo de muchos necios y que por tales tenía ella, pero consideraba su aparición si no como una promesa de goce, por lo menos como efecto de la casualidad, y los paraba a veces porque hay momentos en que necesita uno salir de sí, aceptar la hospitalidad del alma de los demás, a condición de que ese alma, por modesta y fea que pueda ser, sea un alma ajena, al paso que sentía con exasperación que lo que hubiera encontrado en el corazón mío era a ella misma. Así, hasta cuando tenía para tomar el mismo camino otra razón que la de verla, temblaba yo como un culpable en el momento en que pasaba ella, y a veces, por neutralizar lo que de excesivo pudiera haber en mi adelantarme, respondía apenas a su saludo o clavaba en ella los ojos sin saludarla, ni conseguir otra cosa que irritarla todavía más y hacer que encima empezase a parecerle insolente y mal educado. Ahora llevaba trajes más ligeros, o por lo menos más claros, y bajaba por la calle en que, ya como si estuviéramos en primavera, ante las estrechas tiendas intercaladas entre las vastas fachadas de los rancios hoteles aristocráticos, sobre la muestra de la tendera de manteca, de frutas, de legumbres, estaban echados los toldos contra el sol. Me decía yo que la mujer a quien veía desde lejos andar, abrir la sombrilla, cruzar la calle, era, a juicio de los entendidos, la artista actual más grande en el arte de realizar esos movimientos y hacer de ellos una cosa deliciosa. Ella, mientras tanto, avanzaba, ignorante de esa reputación difusa, su cuerpo cenceño, refractario, y que nada de aquella había absorbido, se acercaba oblicuamente, bajo un chal de sura violeta, sus ojos desabridos y claros miraban distraídamente ante sí, y tal vez me habían visto. Se mordía la comisura de los labios, la veía arreglarse en el manguito, dar limosna a un pobre, comprar un ramillete de violetas a una florista, con la misma curiosidad que hubiera sentido al ver a un gran pintor dar pinceladas, y cuando al llegar junto a mí me hacía un saludo al cual se agregaba a veces una ligera sonrisa, era como si hubiese hecho para mí, añadiéndole una dedicatoria, un dibujo a la aguada, que era una obra maestra. Cada uno de sus vestidos se me aparecía como un ambiente natural, necesario, como proyección de un aspecto particular de su alma. Una de las mañanas de Cuaresma en que iba ella a almorzar fuera de casa me la encontré con un traje de terciopelo rojo claro, ligeramente descotado en el cuello. El semblante de la señora de Guermantes parecía pensativo bajo sus cabellos rubios. Yo estaba menos triste que de costumbre porque la melancolía de su expresión, la manera de claustración que la violencia del color ponía en torno a ella y el resto del mundo le daban un viso de desventura y de soledad que me tranquilizaba. Aquel traje me parecía la materialización en torno a ella de los rayos escarlata de un corazón que no le conocía y que acaso hubiera podido consolar yo. Refugiada en la luz mística de la tela de suavizadas ondas, me hacía pensar en alguna santa de los primeros tiempos cristianos.
Entonces me daba vergüenza de afligir con mi vista a aquella mártir, pero al fin y al cabo la calle es de todo el mundo. La calle es de todo el mundo, proseguía, dando a estas palabras un sentido diferente y admirándome de que, en efecto, en la populosa calle, a menudo húmeda de lluvia y que se ponía preciosa, como lo es a veces la calle en las viejas ciudades de Italia, la duquesa de Guermantes mezclase a la vida pública momentos de su vida secreta, mostrándose así a cada uno, misteriosa, codeada por todos, con la espléndida gratitud de los grandes obras maestras, como yo solía por la mañana, después de haberme pasado toda la noche despierto, a la hora de la siesta me decían mis padres que me echara un poco y cogiese el sueño. No hace falta para saber encontrarlo mucha reflexión, pero la costumbre e incluso la ausencia de la reflexión son muy útiles para ello. El caso es que una y otra me faltaban esas horas. Antes de dormirme pensaba tanto tiempo que no iba a poder dormir que, aún adormecido, me quedaba todavía un poco de pensamiento. No era más que un fulgor en la oscuridad, casi completa, pero bastaba para hacer reflejarse en mi sueño primero la idea de que no iba a poder dormir. Luego, reflejo de ese reflejo, la idea de que era durmiendo como me había venido la idea de que no dormiría. Después, por una nueva refracción, mi despertar en un nuevo sopor en el que quería contar a unos amigos que habían entrado en mi habitación, que un momento antes, mientras dormía, había creído que no dormía. Estas sombras eran apenas distintas. Hubiera hecho falta una grande y harto vana delicadeza de percepción para apresarlas. Así, más tarde, en Venecia, mucho después de la puesta del sol, cuando parece que es completamente de noche, he visto, gracias al eco, invisible sin embargo, de una última nota de luz indefinidamente sostenida sobre los canales, como por efecto de un pedal óptico, los reflejos de los palacios desplegados como para siempre en terciopelo más negro sobre el gris crepuscular de las aguas. Uno de mis sueños era la síntesis de lo que mi imaginación había tratado a menudo de representarse durante la vigilia, de un determinado paisaje marino y de su pasado medieval. En mi sueño veía una ciudad gótica en medio de un mar de olas inmovilizadas como en un vitral. Un brazo de mar dividía en dos la ciudad, el agua verde se extendía a mis pies, bañaba en la orilla opuesta una iglesia oriental, luego unas casas que existían aún en el siglo XIV, hasta el punto de que ir hacia ellas hubiera sido remontar el curso de los tiempos. Este sueño, en que la naturaleza había aprendido del arte, en que el mar se había hecho gótico, este sueño en que yo deseaba, en que creía abordar lo imposible, me parecía haberlo tenido ya a menudo. Mas como es propio de lo que uno se imagina mientras duerme, multiplicarse en el pasado y aparecer sin dejar de ser nuevo, como familiar, creía haberme engañado. Me di cuenta, por el contrario, de que, en efecto, tenía con frecuencia este sueño. Hasta las disminuciones que caracterizan el sueño se reflejaban en el mío, pero de una manera simbólica. Yo no podía distinguir en la oscuridad el rostro de los amigos que estaban allí, porque se duerme con los ojos cerrados. Yo que me dirigía a mi mismo razonamiento, verbales, sin fin mientras soñaba, en el momento en que quería dirigirme a mis amigos sentía que el sonido se detenía en mi garganta, porque no se habla distintamente en el sueño. Quería ir hacia ellos y no podía cambiar de lugar mis piernas, porque tampoco se anda en el sueño, y de repente me daba vergüenza de aparecer delante de ellos porque se duerme desvestido, así, con los ojos ciegos, los labios sellados, las piernas atadas, el cuerpo desnudo. El bulto del sueño que proyectaba mi sueño mismo parecía una de esas grandes figuras alegóricas en que Giotto ha representado a la envidia con una serpiente en la boca y que Swann me había dado. Saint-Loup vino a París por unas horas solamente, asegurándome que no había tenido ocasión de hablar de mí a su prima. No es nada amable, Oriana, me dijo, traicionándose ingenuamente. Ya no es mi Oriana de antaño, me la han cambiado. Te aseguro que no vale la pena de que te ocupes de ella, le haces demasiado honor. ¿No quieres que te presente a mi prima, la de Poitiers? Añadió sin darse cuenta de que eso no podía proporcionarme ningún placer. Es así que es una joven inteligente y que te gustaría. Se ha casado con mi primo, el duque de Poitiers, que es un buen chico, pero un poco simple para ella. Le ha hablado de ti. Me ha pedido que te lleve a su casa. Es mucho más bonita que Oriana y más joven.
Es lo que se dice una mujer amable, ¿sabes? Es una mujer bien. Eran expresiones estas, recién y tanto más ardientemente adoptadas por Roberto, y que significaban que su prima tenía una naturaleza delicada. No te diré que sea dreyfusista, también hay que tener en cuenta el medio en que vive, pero, en fin, dice, si fuese inocente, qué horror que estuviera en la isla del diablo, ¿comprendes? ¿Verdad? Y luego, en fin, es una persona que hace mucho por sus antiguas institutrices, ha prohibido que las hagan subir por la escalera de servicio, te aseguro que es una criatura muy bien. En el fondo, Oriana no la quiere porque se da cuenta de que es más inteligente. Aunque absorbida por la lástima que le inspiraba un lacayo de los Bermantes, que no podía ir a ver a su novia, ni siquiera cuando la duquesa había salido, porque inmediatamente le habrían ido con el cuento de la portería, Francisca se sintió desolada por no haber estado en casa en el momento de la visita de Saint-Loup. Pero es que ahora también ella hacía visitas. Salía infaliblemente los días en que yo tenía necesidad de ella, era siempre para ir a ver a su hermano, a su sobrina y sobre todo a su propia hija, que había llegado hacía poco a París. Ya la naturaleza familiar de estas visitas que hacía Francisca aumentaba mi irritación de verme privado de sus servicios, porque preveía que había de hablar de cada una de ellas como de una de esas cosas de que no es posible dispensarse según las leyes enseñadas en Saint-André-de-Champs. Así, jamás escuchaba sus excusas sin un malhumor harto injusto, al cual venía a poner colmo la manera en que tenía Francisca de decir no, he ido a ver a mi hermano, he ido a ver a mi sobrina, sino he estado a ver al hermano, he entrado corriendo a saludar a la sobrina o a mi sobrina la carnicera. En cuanto a su hija, Francisca hubiera querido verla volver a Combray, pero la nueva parisien, usando como una elegante de abreviaturas, solo que vulgares, decía que la semana que tuviera que pasar en Combray le parecería muy larga, sin tener siquiera l'Intrain. Menos aún quería irse a casa de la hermana de Francisca, cuya tierra era montañosa, porque las montañas, decía la hija de Francisca, dando a la palabra interesante un sentido espantoso y nuevo, no son una cosa muy interesante. No podía decidirse a volver a Meseglis, donde la gente es tan bruta, donde en el mercado las comadres, las paletas, descubrirían que tenían parentesco con ella y dirían, toma, pero ¿no es la hija del finado Basiró? Mejor querría morir que volver para quedarse allá, ahora que le había tomado el gusto a la vida de París. Y Francisca, tradicionalista, sonreía, sin embargo, con complacencia ante el espíritu de innovación que encarnaba la nueva parisien, cuando decía, pues bueno, madre, el día que no te toque salir no tienes más que ponerme un continental. El tiempo había vuelto a ponerse frío. ¿Salir? ¿Para qué? Para pillar la muerte, decía Francisca, que prefería quedarse en casa durante la semana que su hija, el hermano y la carnicera se habían ido a pasar a Combray. Por otra parte, como última sectaria en quien sobrevivía oscuramente la doctrina de mi tía Leonia, Francisca, que sabía de física, añadía, hablando de este tiempo fuera de razón, es el resto de la cólera de Dios. Yo no respondía a sus lamentaciones más que con una sonrisa llena de indolencia, tanto más indiferente a semejantes predicciones cuando que, de todas maneras, había de hacer buen tiempo para mí. Ya veía brillar el sol de la mañana sobre la colina de Fiesole, que calentaba con sus rayos, su fuerza me obligaba a abrir y entornar los párpados sonriendo, y éstos, como lamparillas de alabastro, se colmaban de una claridad sonrosada. No eran sólo las campanas las que volvían de Italia, Italia había venido con esa luz. Mis manos fieles no carecían de flores para honrar el aniversario del viaje que debía haber hecho yo en otro tiempo, porque desde que en París habían vuelto a enfriarse los días, como otro año, en el momento en que hacíamos nuestros preparativos de viajes a fines de la cuaresma, en el aire líquido y glacial que bañaban los castaños, los plátanos de los bulevares, el árbol del patio de nuestra casa, entreabrían ya sus hojas como en una copa de agua pura los narcisos, los junquillos, las anémonas del Ponte Vecchio. Mi padre no había contado que ahora sabía por A.J. a dónde iba el señor de Norpois cuando él se lo encontraba en la casa. Va a casa de la señora de Villeparisis, la conoce mucho, ya no sabía nada.
Parece que es una persona deliciosa, una mujer superior. Debías ir a verla tú, me dijo. Por otra parte, me he quedado asombradísimo. Me ha hablado del señor de Guermantes como de un hombre de lo más distinguido. Yo lo había tomado siempre por un bestia. Parece que sabe una infinidad de cosas, que tiene un gusto perfecto. Únicamente que está muy orgulloso de su nombre y de su parentela, pero por lo demás, según dice Norpois, su situación es enorme, no solo aquí, sino en toda Europa. Parece que el emperador de Austria, el emperador de Rusia, le tratan lo que se dice como un amigo. El bueno de Norpois me ha dicho que la señora de Villeparisis te quería mucho y que en su salón conocerías gente interesante. Me ha dicho un gran elogio de ti. En casa de ella te lo encontrarás e incluso podría aconsejarte bien si has de escribir, porque estoy viendo que no vas a hacer otra cosa. Eso podrá parecerles a algunos una buena carrera, yo no es la que hubiera preferido para ti, pero pronto serás un hombre. No vamos a estar siempre a tu lado y no debemos impedirte que sigas tu vocación. Si al menos hubiera podido yo empezar a escribir, pero cualesquiera que fuesen las condiciones en que abordase este proyecto, lo mismo que el de no volver a tomar alcohol, acostarme temprano, dormir, estar bien, fuese con arrebato, con método, con gusto, privándome de un paseo, aplazándolo y reservándolo como recompensa, aprovechando una hora de encontrarme bien, utilizando la inacción forzada de un día de enfermedad, lo que acababa siempre por resultar de mis esfuerzos era una página en blanco, virgen de toda escritura, ineluctable como esa carta forzosa que en cierto juego se acaba por echar fatalmente, de cualquier manera que se hayan barajado antes las cartas. Yo no era más que el instrumento de unos hábitos de no trabajar, de no acostarme, de no dormir, que tenían que realizarse a toda costa, si no me resistía a ellos. Si me contentaba con el pretexto que tomaban de la primera circunstancia que les ofreciese, aquel día para dejarles obrar a su antojo, salía del paso sin demasiado perjuicio, descansaba unas cuantas horas, de todas maneras, al final de la noche, leía un poco, no hacía demasiados excesos, pero si quería contrariarlos, si pretendía meterme en cama temprano, no beber más que agua, trabajar, se irritaban, acudían a los grandes recursos, me ponían materialmente enfermo, me veía obligado a duplicar las dosis de alcohol, no me metía en la cama en 2 días, ni siquiera podía leer ya, y me prometía para otra vez ser más prudente, es decir, ser menos sensato, como una víctima que se deja robar por miedo a que, si se resiste, la asesinen. Mi padre, entre tanto, se había encontrado 1 o 2 veces con el señor de Guermantes, y ahora que el señor de Norpois le había dicho que el duque era un hombre notable, ponía más atención a sus palabras. Precisamente hablaron en el patio de la señora de Villeparisis. Me ha dicho que era su tía. Él pronuncia Villeparís. Me ha dicho que ella, que era extraordinariamente inteligente, ha añadido incluso que tenía abierta tienda de ingenio, añadió mi padre, impresionado por la vaguedad de esta expresión que había leído 1 o 2 veces en algunas memorias, pero a la que no vinculaba un sentido preciso. Pero mi madre sentía tanto respeto hacia él que, al ver que no le era indiferente que la señora de Villeparisis tuviese abierta tienda de ingenio, juzgó que el hecho era de alguna trascendencia. A pesar de saber de toda la vida por mi abuela lo que valía exactamente la marquesa, se formó inmediatamente una idea de ella más ventajosa. Mi abuela, que estaba un poco indispuesta, no se mostró muy favorable en el primer momento a la visita. Después se desinteresó de ella. Desde que vivíamos en nuestro nuevo piso, la señora de Villeparisis la había instado varias veces a que fuese a verla, y mi abuela había respondido siempre que no salía en aquellos momentos, con una de aquellas cartas que, por una costumbre nueva y que no comprendíamos, ya no sellaba con su propia mano, dejando a Francisca el cuidado de cerrarlas. En cuanto a mí, sin acabar de representarme la tienda de ingenio, no me hubiera extrañado gran cosa encontrarme a la anciana dama de Balbec instalada delante de un buró, lo, como por lo demás llegó a ocurrir. Mi padre hubiera querido saber de buena gana, por añadidura, si el apoyo del embajador le valdría muchos votos en el instituto, al cual contaba con presentarse como supernumerario. A decir verdad, bien que no se atreviese a dudar del apoyo del señor de Norpois, no lo tenía muy seguro. Sin embargo, había creído que serían murmuraciones de malas lenguas cuando le habían dicho
en el ministerio que el señor de Norpois deseaba ser el único que representase allí al instituto y que opondría todos los obstáculos posibles a su candidatura, que por lo demás le molestaría sobremanera desde el momento en que justamente apoyaba a otra. A pesar de todo, mi padre, cuando el señor Leroy Beaulieu le había aconsejado que se presentase y había calculado sus probabilidades de triunfo, se había sentido impresionado al ver que entre los colegas con quienes podía contar en tal circunstancia no había citado al eminente economista, al señor de Norpois. Mi padre no se atrevía a plantearle directamente la cuestión al antiguo embajador, pero esperaba que yo volvería de casa de la señora de Villeparisis con su elección hecha. La visita era inminente. La propaganda del señor de Norpois, capaz en efecto de asegurar a mi padre las 2/3 partes de la academia, le parecía por otra parte tanto más probable cuanto que la complacencia del embajador era proverbial, ya que hasta la gente que le tenía menos simpatías reconocía que no había nadie que fuese tan amigo como él de prestar servicios, y, por lo demás, en el ministerio su protección se extendía sobre mi padre de manera mucho más señalada que sobre ningún otro funcionario. Mi padre tuvo otro encuentro, solo que éste le causó un asombro, luego una indignación extremados. Pasó en la calle por junto a la señora de Sacerat, cuya relativa pobreza lo obligaba a reducir su vida de París a raras temporadas que pasaba en casa de alguna amiga. No había nadie que tanto encocorase a mi padre como la señora de Sacerat, hasta el punto de que mamá se veía obligada una vez al año a decirle con voz dulce y suplicante: «Hijito, creo que debería invitar alguna vez a la señora de Sacerat, no se quedará hasta muy tarde, e incluso, oye, hijito, voy a pedirte un gran sacrificio, que vayas a hacer una visita a la señora de Sacerat. Bien sabes que no me gusta molestarte, pero serías tan bueno si lo hicieras». Mi padre se reía, se enfurruñaba un poco e iba a hacer la visita. Así, a pesar de que la señora de Sacerat no le hacía ninguna gracia, mi padre al encontrarla se fue hacia ella, descubriéndose. Pero, con profunda sorpresa suya, la señora de Sacerat se contentó con un saludo glacial, impuesto por la cortesía para con quien es culpable de alguna mala acción o está condenado a vivir en lo sucesivo en diferente hemisferio que uno. Mi padre había vuelto a casa, ofendido, estupefacto. Al día siguiente mi madre se encontró en un salón a la señora de Sacerat. Esta no le tendió la mano y le sonrió con una expresión vaga y triste, como a una persona con quien se ha jugado en la infancia, pero con la que se ha roto luego de todo género de relaciones porque se ha entregado a una vida de disipación. Se ha casado con un licenciado de presidio o peor aún, con un hombre divorciado. El caso era que mis padres habían concedido e inspirado siempre a la señora de Sacerat la más profunda estima, pero, cosa que mi madre ignoraba, la señora de Sacerat, única de su género en Combray, era dreyfusista. Mi padre, amigo del señor Melin, estaba convencido de la culpabilidad de Dreyfus. Había mandado a paseo malhumorado a unos colegas que le habían pedido que pusiera su firma en una lista revisionista. No volvió a hablarme en 8 días cuando supo que yo había seguido una línea de conducta diferente. Sus opiniones eran conocidas de sobra. La gente no andaba muy lejos de tacharle de nacionalista. En cuanto a mi abuela, la única de la familia quien parecía que debiera inflamar una duda generosa, cada vez que le hablaban de la posible inocencia de Dreyfus hacía con la cabeza un movimiento cuyo sentido no comprendíamos entonces y que era semejante al de una persona a quien se va a distraer de pensamientos más serios. Mi madre, dividida entre su amor a mi padre y la esperanza de que yo fuese inteligente, se mantenía en una indecisión que traducía en silencio. Por último, mi abuela, que adoraba al ejército, aun cuando sus obligaciones de guardia nacional hubieran sido la pesadilla de su edad madura, nunca veía desfilar un regimiento por delante de su verja en Combray que no se descubriese cuando pasaba el coronel y la bandera. Todo esto era suficiente para que la señora de Sacerat, que conocía a fondo la vida de desinterés y honorabilidad de mi padre y de mi abuelo, los considerase como secuaces de la injusticia. Se perdonan los crímenes individuales, pero no la participación en un crimen colectivo. Desde el punto en que supo que mi padre era antidreyfusista, puso entre ella y él continentes y siglos enteros.
Así se explica que, a tal distancia en el tiempo y en el espacio, su saludo le hubiera parecido imperceptible a mi padre, y que ella no hubiese pensado en un apretón de manos y en unas palabras que no hubieran podido atravesar los mundos que los separaban.